Siempre es un placer participar de estos espacios. Y como había mencionado Patricia hace un rato, este es el tercer encuentro de un ciclo de 4 capacitaciones. Empezamos con el primer encuentro pensando las potencialidades pedagógicas de los materiales digitales y su diseño y planificación. En el segundo encuentro ya pusimos el foco en las nuevas narrativas que posibilitan entramar distintos formatos, soportes y lenguajes, y nos adentramos también en diferentes ejemplos y propuestas de narrativas transmedia que se implementaron en diversos ámbitos y espacios, y construimos también criterios para diseñar proyectos de esa índole. Y hoy el tema que nos convoca y que hace tiempo que ya está en agenda es la inteligencia artificial. Como ya conversamos en otros encuentros, todo lo que tiene impacto a nivel social y cultural también de alguna manera entra a las aulas, o porque lo traemos como docentes o porque son nuestros estudiantes quienes traen estas cuestiones. Y la inteligencia artificial no es la excepción. Sin embargo, ya hace muchísimos años venimos usando la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Entonces, para empezar y romper el hielo en este encuentro, les vamos a pedir que por el chat nos cuenten, escriban en qué momentos creen ustedes o en qué situaciones de la vida cotidiana sospechan que utilizan inteligencia artificial. No hay respuesta correcta o Pero como incorrecta, invitado no entra, simplemente ¿no? en qué creen ustedes que No que está muy utilizan bien. ustedes la inteligencia artificial diariamente. Bien, por acá están diciendo edición de fotos, pidiendo un turno médico por WhatsApp, cuando vemos contenido en redes de lo que nos interesa, chats con bots, escuchando una playlist al azar, buscando información, bien, con el Waze, utilizando los celulares. Bien, veo que estamos en tema. Estamos en tema, Juli. Netflix para las películas sugeridas. Sí, estamos en tema y muchas de estas cosas a veces pasan naturalizadas por nuestra vida. Ahora que nos ponemos a pensar, entendemos y nos damos cuenta que la inteligencia artificial está presente en esos momentos, pero cuando la usamos se naturaliza un poco, ¿no? En qué instancias todo el tiempo estamos en vínculo con la inteligencia artificial. Tal como fueron diciendo en el chat, nosotros elegimos algunos ejemplos para compartir con ustedes de qué formas o de qué manera estamos cotidianamente vinculándonos con la inteligencia artificial. Por ejemplo, creo que nadie habló de los asistentes de voz en el chat, por lo que yo alcancé a leer, sí, de algunas de las otras herramientas que trajimos, pero por ejemplo Alexa o Siri, según la empresa que manejen, son asistentes virtuales que usan inteligencia artificial para llevar a cabo varias tareas. Una de ellas es proporcionar, por ejemplo, respuestas a las interacciones que nosotros vamos haciendo con ellos, ¿no? El famoso hola Siri, hola Alexa, y tienen una respuesta, casi como si fuese una persona del otro lado. Le- Esta inteligencia artificial les permite comprender el lenguaje natural del ser humano, es decir, entender nuestras preguntas, entender nuestros pedidos, procesar esa información y a medida que vamos interactuando con ellas, aprenden y se adaptan a nuestras necesidades. Entonces, después de determinadas veces que yo le hago un pedido a Siri o un pedido a Alexa, probablemente ya entienda qué es lo que yo le estoy pidiendo y qué es lo que tiene que responder. Es decir, a medida que vamos interactuando, van, vamos a decir entre comillas, aprendiendo, y vamos a ir desandando ese concepto, qué es lo que yo estoy buscando. Exactamente. Netflix salió en el chat y las plataformas de streaming como Netflix utilizan inteligencia artificial para realizar, por ejemplo, las recomendaciones personalizadas que recibimos, esas sugerencias de podés ver determinada serie o película,
que surge a partir del análisis del historial de visualización de los usuarios, que hacemos nosotros como usuarios, de datos demográficos y también de preferencias para poder recomendarnos contenido relevante. Entonces, lo que pueden hacer es predecir qué películas o qué programas de televisión podrían interesarnos como usuarios en función de todos los hábitos de visualización anteriores y del comportamiento de otros usuarios similares. También lo que hacen este tipo de plataformas que utilizan inteligencia artificial es optimizar el contenido que se muestra en la plataforma, como la calidad de video que se va adaptando a la conexión de internet de cada usuario, que garantiza también lo que es una reproducción más fluida. También estas plataformas, mediante la inteligencia artificial, pueden analizar grandes volúmenes de datos para extraer información útil sobre las tendencias de visualización, las preferencias de los usuarios y otros aspectos relevantes. Es decir, que se utiliza no solo para generar una experiencia de usuario más interesante, sino también como empresa para atrapar a la mayor cantidad de clientes, si se quiere, ¿no? Permite tomar decisiones más informadas sobre la adquisición de los contenidos, de la producción original y de otras estrategias comerciales. Bueno, los chatbots, de ahí sí, en el chat dijeron, varios se refirieron a los chatbots, algunos como para pedir turno médico, otros hablaron específicamente del concepto de chat con bots. Para quienes no conocían o no se habían vinculado con chatbots hasta el momento de la pandemia, ya después de la pandemia fue imposible no saber que existían estos mecanismos. También usan inteligencia artificial para interactuar con los usuarios. Los chatbots utilizan, al igual que hablamos de los asistentes de voz, técnicas de procesamiento del lenguaje natural para comprender y analizar el lenguaje humano. Es decir, que con determinadas técnicas de procesamiento del lenguaje pueden entender, otra vez entre comillas, el lenguaje humano, es decir, la forma en la que nosotros nos comunicamos. A partir de eso pueden interpretar las preguntas y solicitudes que los usuarios hacen de la manera más efectiva posible, más allá de cómo estén formuladas o expresadas. A veces, si no pusimos el signo de pregunta al principio o el signo de pregunta al final, el chatbot igual entiende nuestra pregunta, o si hay alguna falta de ortografía, es decir, que comprenden el lenguaje humano como de una manera medio global, aunque específicamente o el pedido no esté del todo bien hecho o haya alguna falta ortográfica, por así decirlo. Además, utilizan modelos de conversación basados en inteligencia artificial. También, aclaro, ya vamos a hablar un poco más sobre el concepto de modelos conversacionales para simular estas interacciones. Entonces, parece que estás hablando con una persona, aunque en realidad estás hablando con una máquina, pero no tiene respuestas automáticas, por ejemplo, sin conformación de oración. Arma una oración, te saluda, te pregunta cómo están. En ese sentido, es donde decimos que permite entender como el contexto general de la conversación y al mismo tiempo recordar información previa que nosotros le fuimos dando. Quizá al inicio de la conversación yo le había dicho que necesitaba un turno y después de un montón de pedidos recuerda que yo le pedí ese turno al inicio y permite mantener el hilo de la conversación que estoy teniendo. Como decía antes, por ejemplo, el BOTI que usamos todos y todas para solicitar los turnos de la vacuna durante pandemia, los que usamos para los trámites, para pedir un turno médico, como decían por el chat. Todos esos son chat con bots que lo que tienen es que utilizan inteligencia artificial para captar de alguna forma, mediante determinadas técnicas, el lenguaje humano y poder mantener algo así como una conversación, que vamos a ver un poco más adelante de qué se trata esto de la conversación con la inteligencia artificial. Sí, otro recurso que utilizamos mucho son los correctores de texto y la lectura automática de, por ejemplo, de los correos electrónicos, que uno empieza a escribir un mail y ya, por ejemplo, en Gmail se va anticipando qué es lo que cómo podría terminar esa oración. También utilizan inteligencia artificial de muchas maneras para poder ir mejorando la precisión y la eficiencia de la escritura. Al igual de los chatbots, como mencionó Julieta, utilizan técnicas de procesamiento del lenguaje natural y suelen usar modelos de lenguaje que están preentrenados, basados en inteligencia artificial, para poder generar estas sugerencias
de texto coherente y contextual. Se entrenan con grandes cantidades de texto para poder aprender cuáles son los patrones lingüísticos y poder generar texto de manera efectiva. Entonces, algunos correctores de texto y funciones de escritura automática, como el de Gmail, se van adaptando también al estilo y a las preferencias individuales de cada usuario. Entonces, va tomando el estilo de escritura de cada uno de nosotros. Y esto puede incluir también la capacidad de poder aprender algunas palabras o algunas frases específicas que usamos con frecuencia, como también sugerir algunas correcciones o completar un texto de manera más personalizada. Y por último, y creo que de este nadie habló en el chat, decidimos traer a esta breve introducción el reconocimiento facial. El reconocimiento facial utiliza también inteligencia artificial, sea el del celular, el de las nuevas llaves electrónicas para las casas. Utiliza inteligencia artificial para identificar y autenticar a las personas a partir de ciertas imágenes faciales. ¿Cómo funciona? A partir de la extracción de ciertas características únicas faciales de cada uno, la forma de los ojos, la nariz, la boca, así como la disposición, es como espacial de los rasgos faciales, toma esas características y se utilizan para crear una representación digital que es única de cada rostro. Entonces, estos procesos y estos algoritmos se ponen en juego y son muy complejos. Y no vamos hoy a adentrarnos en cómo funcionan porque necesitaríamos probablemente un ingeniero, pero lo que hacen es comparar todas las imágenes almacenadas en una base de datos para dar cuenta o no que la persona que está tratando de ingresar o la persona a la que está reconociendo es o no la persona en cuestión. Entonces, habiendo visto un poco todos estos ejemplos, de a poco nos vamos adentrando en el concepto principal, que es, ¿qué es entonces, si tuviéramos que definirla, la inteligencia artificial? Sabemos que todas estas tecnologías tienen múltiples definiciones y depende también el sentido que busquemos, la definición que decidamos compartir. Probablemente no sería la misma definición la que haría un ingeniero que la que haría alguien que estudió sistemas o alguien que estudió computación. Nosotros decidimos traer esta definición para empezar, que dice, la inteligencia artificial es un campo amplio de tecnologías que se combinan para que, a partir de objetivos y decisiones definidas por personas, las máquinas puedan generar predicciones, recomendaciones y llevar a cabo procesos como el razonamiento, la resolución de problemas, el reconocimiento de voz y la toma de decisiones. ¿Por qué elegimos esta definición? Cuando empezamos a poner entre comillas los conceptos como aprender, los conceptos como comprender, porque si bien se supone que la inteligencia artificial empieza a generar ciertas acciones que serían más bien propias del ser humano, siempre detrás de esos procesos se encuentran los objetivos y decisiones definidas por personas. No queríamos empezar este encuentro sin perder de vista ese aspecto de la inteligencia artificial, porque es un poco lo que nos va a permitir como docentes y hoy como poniendo en juego un poco esta tecnología nueva, lo que nos va a permitir entender un poco mejor cómo funciona y por qué es importante que estemos atentos a algunas cuestiones. Entonces, vamos a sostener todo este encuentro basado en no perder el foco que la inteligencia artificial está sustentada por acciones y decisiones humanas, con ciertos intereses y objetivos que no podemos perder de vista. Vamos a tratar durante todo el encuentro de sacar el estado de neutralidad y de naturalidad de la inteligencia artificial. Bien, y para empezar a ejemplificar un poco más y plasmar esta definición, para que no parezca una definición meramente teórica, decidimos traer un video que nos puede ayudar a de a poco identificar un poco más el detrás de escena de, entre comillas, cómo aprende la inteligencia artificial. Y voy a empezar a compartir con sonido, así lo pueden escuchar todos. Parece plátano. O manguera de jardín. O océano.
Parece trompeta. O rinoceronte. Lo sé, es suéter. Parece luna. O círculo. Parece casco. O smiley. O copa. O globo. O cuchara. Parece tapa de botella. Lo sé, es pingüino. Parece destornillador. O crayón. Parece ejote. O espárrago. O valla. O manguera de jardín. Parece lápiz. Me he bloqueado. No he podido adivinarlo. Parece araña. O collar. O luna. O almohada. O cubo. Parece cesta. Lo sé, es taza de... Bien, este video es la grabación de un juego que se llama Quick Draw, tal como creo que está el logo ahí, que es muy parecido al Pictionary, para quienes alguna vez jugaron, o al dibújalo y adivínalo. Y el objetivo es, te llega una palabra, vos tenés que escribirla para que o la otra persona, o en este caso la computadora, adivine de qué se trata o reconozca cuál es la palabra que estamos escribiendo. Y la pregunta que está detrás de este juego es cómo hace para poder anticipar cuál es la palabra. Y vieron que mientras se estaba haciendo el dibujo, la computadora iba dando varias opciones hasta dar con la opción correcta. Lo interesante de este juego, que es interesante también para transparentar con nuestros estudiantes, es que cuando uno finaliza ese juego puede visualizar cuál es el detrás de escena de cada una de las palabras. Entonces, por ejemplo, en el caso del suéter, que si no me equivoco esa fue la primera palabra que adivino, ahí se muestra cuáles fueron las opciones que pudo anticipar. Entonces dice, bueno, la opción correcta era suéter, pero también podría haber sido una camiseta o un yunque. ¿Cómo anticipó todo eso? Con todos los dibujos que otros usuarios hicieron sobre la palabra suéter. Entonces, a partir de ese registro, de esa información, fue que pudo anticipar y poder adivinar, si se quiere, entre comillas, cuál era ese dibujo, ¿no? La inteligencia artificial fue asociando todos esos dibujos, las similitudes y las recurrencias con la forma de un suéter. En el caso del pingüino sucedió lo mismo. La opción correcta era pingüino, pero también podría haber sido, o lo asoció con yoga o con una botella de vino. Si nosotros vemos los dibujos que otros usuarios hicieron, también podemos ver las recurrencias en esos dibujos. En el tercer caso, en el tercer dibujo, no pudo adivinar esta inteligencia artificial a qué se refería. La palabra era palo, pero al dibujar ese palo, que para nosotras es así, eh, la inteligencia artificial lo asoció con un espárrago o un crayón. Y si vemos los dibujos de los otros usuarios, ahí nos podemos dar cuenta que todos dibujaron un palo que se parece más a un palo de hockey o de golf, que es muy distinto al que dibujamos nosotras. Por eso la inteligencia artificial en este caso no pudo reconocer nuestro dibujo, porque no se repite en ninguno de los otros dibujos que hicieron otros usuarios. Entonces no tenía esa información para poder arrojarnos la respuesta correcta. Entonces, ya hablamos de las nociones básicas muy generales de la inteligencia artificial, pero en este amplio espectro hay un tipo de tecnología que fue la que más se popularizó en este último tiempo, ya desde el año pasado o de fines del anterior, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué se llama generativa? Porque como dice la definición, la inteligencia artificial generativa
se refiere a un tipo de inteligencia que está diseñada para crear, generar o producir nuevos contenidos, ya sean imágenes, texto, música u otro tipo de datos. A diferencia de la inteligencia artificial convencional, que solo analiza datos existentes o toma decisiones basadas en reglas que ya están predefinidas, la inteligencia artificial generativa es capaz de producir contenido original de manera autónoma, a menudo imitando o mejorando el estilo y la calidad de los datos con los que ha sido entrenada. Es decir, que a partir de ciertos patrones, la inteligencia artificial generativa crea nuevos contenidos que antes no existían. Y acá traemos un ejemplo. Esta es una imagen que fue creada con inteligencia artificial. Y acá hago solo una aclaración. Cada vez que mostremos algún ejemplo donde usamos inteligencia artificial, ahí al costado de la presentación está indicada cuál utilizamos. Igualmente, cuando se les comparta esta presentación, van a tener ahí el enlace para acceder de forma más sencilla. Esta imagen la creamos con inteligencia artificial. Y les vamos a proponer hacer el ejercicio, el mismo ejercicio que hicimos nosotras, que es escribir en este chat. Si tuvieran que pedirle a una inteligencia artificial que genere esta imagen, ¿qué información le darían? ¿Qué pedido le harían para que cree una imagen igual a esta? Y ahí nos vamos leyendo. ¿Qué cuestiones, qué elementos, qué descripción, qué pedido le haría a esta inteligencia artificial? ¿Y qué sería lo más importante de pedirle de esta imagen para que genere algo parecido? ¿Qué cosas no podrían, por ejemplo, no estar en esta definición? Bien, acá Elena dice el lugar geográfico en principio. Celeste dice 2 ratoncitos. María Florencia dice, somos 2 ratoncitos que están en la playa del Caribe, subida a una tabla de surf. Sofi dice una playa. Dibuja 2 ratones que están en la playa. 2 ratoncitos en la playa con malla de hombre sobre una tabla de surf apoyada en la arena. Ratones en la playa. El fondo de mar y playa. Que seleccione un fondo de playa. Ratoncitos playeros sobre una tabla de surf. Ratón, surf, mar, Caribe. Palmeras de fondo. Un fondo en una playa en un día soleado, que en primer plano aparezcan 2 ratones sobre una tabla de surf a punto de entrar al mar. Ratones bailando. 2 ratones surfeando en la playa. Bien, hay nociones respecto a el entorno, hay nociones respecto a los objetos que deberían estar, respecto al fondo. Por ahí hablaron un poco del día soleado, respecto a la luminosidad que quiero en esa imagen, respecto a la imagen principal. Alguien había dicho que estén en primer plano, por ejemplo, 2 ratones. Sombra de los ratones, ya ahí hay un detalle, nivel de detalle. Bien, esta imagen la hicimos con Dalí. Como dijo Sofía recién, van a poder encontrar igual todas las herramientas linkeadas en toda la presentación. Y Dalí es una herramienta de generadora de imágenes de inteligencia artificial creada por la misma empresa que creó el ChatGPT. Son las dos herramientas que creó OpenAI, que es la empresa que creó el chat, y Dalí, que es su IA generadora de imágenes. Bien, ¿qué quiere decir, como decía Sofía recién, que Dalí es una herramienta generativa de imágenes? ¿Qué implica que sea generativa? Como decía Sofía, que crea nociones nuevas. ¿Qué implica esto? No es que yo hago ese pedido y la inteligencia artificial agarra 2 ratones que tenía, la imagen de 2 ratones que tenía, la imagen de una tabla de surf y el fondo de una playa y lo une todo en una sola imagen. Eso sería más bien, por ejemplo, como lo que hace un Photoshop. La inteligencia artificial generativa, a partir de su base de datos, crea esa imagen de cero. No es que superpone diferentes imágenes, sino más bien lo que hace es buscar en su base de datos todo lo que implica un ratón. Entonces genera un ratón, que debe ser orejas, una cola, la noción de cómo es la cara,
Lo mismo hace con la tabla de surf. ¿Cómo es una tabla de surf? Bueno, es alargada, puede tener este ancho. ¿Cómo es una playa? Genera la playa. Tiene arena, tiene olas, puede haber unas palmeras. No es que toma imágenes y arma algo nuevo, sino que crea algo que antes no existía, crea desde cero algo que antes no existía. Bien, este texto que ustedes fueron escribiendo y que nosotros acá transparentamos cuál fue verdaderamente, se llama prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una instrucción específica que se le da a un determinado sistema, en este caso estamos hablando de inteligencia artificial, para recibir una respuesta. Y acá vamos a hacer una salvedad y un parate importante, y es que es muy importante al momento que usamos inteligencia artificial, por no decir casi lo más importante, generar instrucciones lo más claras y detalladas posibles para conseguir los mejores resultados o los resultados más parecidos, porque no sé si hay mejores o peores, los resultados más parecidos a los que esperamos o estamos buscando. Ahí, por ejemplo, había un nivel de detalle en algunas de las cosas que ustedes describían que hacía referencia a la sombra, a que haya específicamente palmeras y no cualquier árbol, a que los ratones tuvieran una malla de hombre con lo que la inteligencia artificial entiende como malla de hombre, y ya vamos a entrar un poco más en esos detalles. Es muy importante que a medida que la empecemos a usar, y eso también es necesario que lo trabajemos con nuestros estudiantes, podamos generar la competencia cada vez de mejor manera para crear prompts. De hecho, ya se está hablando de un verbo que se dice promptear. Así que ya se está generando hasta como una acción humana de hacer prompts. Acá hicimos una prueba, que son pruebas de las que pueden también empezar a hacer ustedes después de este encuentro, que es, le pedimos al chat GPT, que nos dijera qué es un prompt. Pero no le dijimos simplemente, no le hicimos una pregunta simplemente de qué es el prompt. Le dijimos que necesitábamos para un docente de nivel secundario, podría haber sido cualquier otro nivel, o para un docente de escuela, de manera breve y sencilla, qué es un prompt en inteligencia artificial. Entonces, no solamente le preguntamos respecto a lo que queríamos saber, sino que además le dijimos de qué manera hicimos alusión a la extensión que queríamos y contextualizamos un poco para qué necesitábamos esa definición. Imágenes también fueron creadas con inteligencia artificial. En particular, usamos la extensión que tiene de inteligencia artificial que tiene Canva, que ya lo hemos hablado creo que en el primer encuentro, si no me equivoco. Y acá la descripción que hicimos fue muy breve, muy escueta y poco detallada, ¿no? Un hombre en la playa. Y la imagen en este caso cumple con lo pedido. Tenemos en las 4 opciones un hombre que se encuentra en la playa. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a especificar y a detallar cada vez más nuestro prompt? En este caso, al hombre en la playa le agregamos la indicación de sentado. Es decir, que especificamos en qué posición queríamos que este hombre estuviera. Y aunque las 4 tienen características diferentes, en la primera el hombre está con un suéter, en la segunda está sin remera, por ejemplo, todas las imágenes igualmente cumplen con el pedido. Ahora, si nosotras quisiéramos seguir afinando la imagen, tendríamos que especificar mucho más nuestro pedido. En este caso, le agregamos al hombre, además de la posición, una característica como por ejemplo surfista. Entonces, todas las imágenes que nos arroja cumplen con un hombre sentado que es surfista, pero por ejemplo, la segunda es un hombre que está más en caricatura, porque nosotras nunca le solicitamos ningún pedido particular de lo que sería el estilo de la imagen que queremos. Ahora, si seguimos afinando y le agregamos más detalles, en este caso afinamos el pedido y le solicitamos una característica del entorno, ¿no? Que sea el amanecer. Las 4 imágenes que aparecen cumplen también con lo que sería el tono anaranjado, que podemos interpretar que corresponde a ese momento del día. Y para terminar con este pedido, afinamos mucho más
Y también incluimos el estilo, la calidad de la imagen, los colores, la posición del sol y las características de la vestimenta. Vieron que en todas las diapositivas está la versión en castellano y en inglés. Y esto es solamente a modo aclaratorio. Casi todas las aplicaciones de inteligencia artificial responden mejor en su idioma original, pero es interesante también hacer la prueba en ambos idiomas y analizar y comparar también si la imagen o la respuesta es fiel a lo que estamos pidiendo. Entonces siempre está bueno ir comparando con distintos idiomas. En el caso de Canva, igual la versión en castellano funciona bastante bien, pero siempre es bueno aclarar porque a veces uno hace una descripción sumamente detallada y la inteligencia artificial no capta nuestro pedido porque tal vez si lo hacíamos en otro idioma teníamos mejores resultados. Al igual que el idioma, existen diferencias también en los datos que cada inteligencia artificial tiene según la región de origen. Por ejemplo, hace muy poco nos pasó en aula con una docente del Colegio Pestalozzi que estaban los estudiantes haciendo un pedido a la inteligencia artificial y uno de los estudiantes pidió que la inteligencia artificial le arrojara a una persona con una camiseta de un equipo de fútbol de Argentina con un mate en la mano. Claro, el resultado no fue el que esperaba porque con la inteligencia artificial que usamos, al ser estadounidense, eh, probablemente en ese pedido esa información no estaba en su base de datos para arrojar ese resultado. En cambio, si en vez de mate probaba con un vaso, ahí el resultado era mucho más cercano a ese pedido. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, acá tenemos la diferencia entre lo que fue el primer pedido, que fue poco detallado, y el último, que fue todo el proceso que fuimos haciendo, afinando la descripción de nuestro prompt, que en todos los casos respondió a nuestro pedido, pero nuestra idea original se acercaba más al último resultado que recibimos y fue todo ese ejercicio de ir afinando y agregando detalles a esta descripción. Bien, ahora para tocar un poco todas las aristas, o algunas, y ya vamos a contarles un poco más, de las aristas de la inteligencia artificial, ya hablamos de inteligencia artificial generadora de imágenes. Ahora lo que les queremos presentar, y quizá esta sea más conocida por todos y todas sin saber el nombre, es otro tipo de inteligencia artificial que es la IA conversacional. Un poco la nombramos cuando hablamos al principio de los chats, de Siri, de Alexa. Hablamos un poco de modelos conversacionales. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial conversacional? Es un área específica de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar sistemas capaces de interactuar y comunicarse de manera natural con los humanos a través de nuestro lenguaje natural, como decíamos recién. Yo le puedo pedir cosas al chatbot y me va a entender como si fuese un humano hablando conmigo y va a mantener una conversación con un montón de tonos cordiales. Va a decir gracias, va a decir por favor, va a decir espérame un minuto. Estos sistemas son diseñados específicamente para comprender, procesar y generar respuestas en el lenguaje nuestro, en el lenguaje humano, lo que les permite llevar estas conversaciones que decimos así fluidas y también un poco significativas para uno, porque si quizá hubiese cosas en esa conversación que no se agregaran como estos tonos más cordiales, sería simplemente como una búsqueda y respuesta de información. En el auge de la inteligencia artificial, una de ellas, las que estuvo muy en boca de todos, sobre todo el año pasado, fue el chat GPT. Todos, entendemos que todos y todas por lo menos escucharon algo sobre el chat GPT, si no llegaron a explorarlo. Y hoy elegimos traer un ejemplo que en su momento, cuando se lanzó esta herramienta, se hizo muy viral en el ámbito de Twitter para quienes lo utilizan. Y queríamos compartirlos con ustedes, porque da cuenta también, ya trayendo como un contenido cada vez más cercano al aula, de algunas nociones en relación a los prompts y a las inteligencias artificiales conversacionales. Esta persona le hizo un primer pedido al chat GPT y nos cuenta. Le pedí una línea del tiempo sobre la semana de mayo.
pero lo escribí bastante mal y no me entendió. Y acá nos da un consejo, que lo vamos a empezar a tomar de a poco. Un buen ejercicio, pedir a los estudiantes que contextualicen el pedido para lograr lo que necesitan. Es un poco lo que veníamos hablando recién de trabajar con, por ejemplo, las imágenes. ¿Cuál fue el pedido? Esta persona le dijo al chat: ¿podrías mostrarme una línea de tiempo de los hechos que ocurrieron en la semana de mayo con un máximo de 200 caracteres por cada hito? A lo que el chat le respondió: lo siento, pero sin un contexto más específico no puedo crear una línea del tiempo con los eventos que ocurrieron en una semana determinada de mayo. Lo que le está queriendo decir es: ¿cómo voy a crear una línea de tiempo con hechos que sucedieron si no sé si estamos hablando de Canadá, China, Estados Unidos, del 2001, del 2002, del 1900 o de qué momento histórico? A lo que esta persona le responde: en mi pedido anterior me refería a la semana de mayo, eventos que procedieron en la Revolución de Mayo en el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí el chat le responde: una línea de tiempo de eventos claves que precedieron a la revolución. Y le responde. Entonces, vuelve a especificar un poco más el pedido, todavía no muy conforme con la respuesta del chat. Y si ven, el chat le responde algo que pasó el 2 de agosto, algo que pasó el 19 de junio, es decir, le respondió a una serie de hechos que sucedieron en la Revolución de Mayo y en todo ese proceso, pero no específicamente en la semana de mayo. Vuelve a especificar el pedido y le dice: ¿podrías mostrarme una línea de tiempo de los hechos que ocurrieron en el Virreinato del Río de la Plata? Contexto: durante el mes de mayo de 1810, tiempo que conforman los antecedentes de la Revolución de Mayo. Contexto histórico. Y vuelve a repetirle que no tenga más de 300 caracteres cada hito. Y acá el chat responde, me parece un poco más acertadamente: acá está una línea de tiempo de eventos claves que ocurrieron en el Virreinato del Río de la Plata en 1810. Ahora bien, el contenido estaba ok. ¿Cuál es el siguiente pedido que esta persona le hace? Que mantenga esos hechos, pero quizá para mostrarlo en alguna clase específica sobre ese tema, le pide que los narre usando un dialecto similar a la época. El chat vuelve a renarrar. Acá está una línea del tiempo, y si leen el formato y el tono, es un tono mucho más parecido al de esa época. Y al final, ya a modo cómico y a modo anecdótico, dice: al final me aburrí y decidí enseñarle a escribir en jeringoso, pero muy bien no me entendió, así que habrá que explicárselo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Digo, si quizá el chat, como decía Sofía recién, no tiene información, por ejemplo, para qué significa jeringoso, quizá yo tenga que decirle: te pido que me narres la Revolución Argentina en jeringoso, que es un lenguaje lúdico que se caracteriza por... y darle algunas indicaciones más, porque verán que no entendió muy bien el último pedido. Bien, dicho todo esto y visto estos ejemplos, queremos compartir para pensar juntos diversos usos bien concretos y posibles para pensar el potencial pedagógico de estas herramientas. Acá la propuesta tiene que ver con diferenciar dos grandes instancias de uso. Por un lado, utilizar la inteligencia artificial para diseñar la clase como apoyo docente de planificación, y por otro lado, para un uso más específico durante la clase. Y acá una aclaración: entendemos que estas herramientas no fueron pensadas originalmente con un uso específicamente educativo o pedagógico, y por eso el gran desafío que tenemos tiene que ver con poder reflexionar en torno a su potencialidad y el sentido pedagógico. No se trata de usar inteligencia artificial ni cualquier otra herramienta en realidad, porque está de moda, porque está en boga, sino más bien de poder encontrar de qué forma estas herramientas nos pueden ayudar a pensar propuestas que sean superadoras, enriquecedoras o innovadoras. Ya hace varios años, la autora Mariana Maggio viene haciendo foco en la importancia de que la inclusión de tecnología
no responda a un uso instrumental, sino que sea una inclusión genuina de la tecnología en pos de la propuesta didáctica y de los contenidos. Por eso, hoy, para el encuentro de hoy, decidimos mostrar algunos ejemplos que creemos que pueden inspirar las prácticas. Y es solamente un recorte de las miles de posibilidades que ofrecen estas herramientas y esperamos que estos ejemplos puedan inspirar multiplicidad de usos que que permiten crear material propio, propuestas de aula, consignas de trabajo, teniendo en cuenta siempre y nunca perder de foco la mirada pedagógica y el ojo crítico del docente, ¿no? En cada una de las respuestas que nos da la inteligencia artificial, que si bien son herramientas de mucha ayuda, para nada reemplazan el rol docente. Bien, sin más preámbulo, vamos a adentrarnos ya como decía Sofi, algunas eh, propuestas, algunas después actividades que creemos que quizá pueden inspirarlas al momento de usar algún tipo de herramienta de inteligencia artificial. Como dijimos, decimos seleccionar dos instancias en las que como docentes, como educadores, podríamos usar inteligencia artificial. En un inicio nos puede ayudar para diseñar la clase. Y acá decidimos nosotras probar y tratar de armar algunas propuestas que nos parecía que podían ser interesantes. En primer lugar, o en uno de los lugares, podemos usar la inteligencia artificial como inspiración. Muchas veces nos encontramos quizá dando un tema por décima vez y las ideas son finitas a veces. Entonces, una posibilidad es pedirle al ChatGPT en este caso, puede ser cualquier otra inteligencia artificial, un poco de inspiración para romper con esa famosa hoja en blanco quizá de planificación que a veces nos pasa. Nosotras, en este caso, le hicimos un pedido, le dijimos, sos un docente de primer año de una escuela secundaria de Cava, crea 3 ideas creativas para la materia Historia sobre el tema los estados mediterráneos, Grecia y Roma, Economía, Sociedad y Cultura. Bien, en este caso le pedimos que nos ayudara a pensar algunas ideas para un tema específico de la materia de Historia. Y nos dio ideas bastante interesantes. Una de las ideas tenía que ver con simular los mercados griegos y romanos. Nos da el nombre de una propuesta y además nos da algunas actividades que podrían suceder. Organiza una actividad en la que los estudiantes representen a los ciudadanos griegos y romanos en un mercado simulado. No es nada que como docentes no hayamos podido probar en algún momento o inventar. Simplemente nos ayuda a romper con ese momento de hoja en blanco. Cada estudiante recibirá un papel con un rol específico, un comerciante, un artesano, un agricultor, y los estudiantes interactuarán entre sí para negociar los precios, intercambiar los bienes, experimentar de primera mano cómo funcionaban los mercados de Grecia y Roma. Como decía, no es nada que como docentes no hayamos quizá alguna vez implementado como una escena de simulación o un escenario de roles, de juego de roles, pero nos da un paso a paso que quizá nos sirve con nuestra mirada crítica para planificar una actividad. Voy a leer la segunda propuesta para que vean que da variedad de opciones y eso es lo que nos gustó. Después nos propone crear un mural colaborativo, dividiendo a los estudiantes en grupo y asignarle a cada grupo que trabaje con un aspecto específico. Entonces cada grupo investiga y representa visualmente ese tema. Ahí nos da algunas pistas que quizá como docentes se nos escapan, pueden ser imágenes, diagramas, citas históricas. Acá podríamos haberle hecho otra repregunta, por ejemplo, ¿qué formatos podrían utilizar los estudiantes para representar la información? Y ahí quizá este tercer punto lo hubiese ampliado mucho más. Y después nos permite nos propone que presenten los murales. Repito, no es nada que como docentes quizás no hayamos pensado en algún momento una presentación sobre información determinada dividida en grupos, pero tenemos variedad de opciones para que nos inspire a realizar alguna propuesta. Algo importante, y vuelvo a cuando hablamos de la importancia del prompt, es que nosotros fuimos muy específicas en el pedido. ¿Por qué? Porque nos interesaba que todas las propuestas fueran adecuadas para el primer año. No es lo mismo para unos estudiantes de la escuela de Cava, que quizá para de otra provincia, que tiene otro marco. Después, otra de las
de las órdenes que le dimos es que queríamos que sean imágenes creativas. La creatividad en inteligencia artificial, después vamos a hablar un poquito de eso, y qué es la creatividad y qué entendemos por eso, y cuánto de la tecnología puede ser creativa y cuánto lo creativo somos los humanos, pero le propusimos que sean creativas, desde que no sea responder las siguientes 10 preguntas. Queríamos algo novedoso. Le dijimos la materia y además el tema específico. El chat nos dio esos 3 ejemplos, podrían haber sido mucho más, y podríamos haber elegido alguno de ellos para desarrollar de manera más profunda también, si hubiésemos querido. Vamos, al final, perdón, hago una aclaración, al final retomamos las preguntas que están surgiendo en el chat, así dejamos todas las respuestas para el final, que no sé si lo dijimos al principio. Y otra posibilidad que como docentes podemos utilizar o aprovechar la inteligencia artificial es usar el chat, en este caso, como ayuda para diseñar actividades más específicas. En este caso, lo que pedimos fue crear un texto que tenga espacios para completar sobre el tema Revolución de Mayo de Argentina para la asignatura de Historia. Los espacios a completar deben hacer referencia a acontecimientos importantes y a personalidades de la Revolución. El texto debe tener 150 palabras y estar escrito de manera formal. Debe tener un total de 5 espacios. Los espacios deben contener la propuesta en negrita. Y acá nos arrojó el texto que cumple con este pedido tan específico que hicimos. Si se quisiera usar en el aula, todo lo que está en negrita lo tendríamos que borrar y dejar ahí el espacio en blanco para que los estudiantes lo, lo puedan completar. Acá es necesario tener en cuenta que al chat le tenemos que dar algunos detalles más contextuales para que la actividad sea lo más adecuada posible. En este caso, especificamos el tipo de actividad, ¿no? Una actividad para completar espacios en blanco, el contenido que queríamos que esté en ese espacio en blanco, no queríamos que falten, no sé, adjetivos o verbos, sino palabras más contextuales, sobre qué tema y para qué materia, qué extensión debía tener ese texto, cuántos espacios queremos que nuestros estudiantes completen, el nivel de complejidad, que esto tiene que ver en función de la información que maneja el chat, que después nosotros como docentes vamos a evaluar si es realmente un nivel complejo o no el texto que arroja, bueno, y la cantidad de respuestas. Acá uno puede pedir este tipo de actividades, por lo general, el tipo de actividades para completar o actividades en donde uno le arroja un texto y le pide determinadas adecuaciones, eh, pueden ser de ayuda para agilizar tal vez el proceso de diseño, que obviamente uno después tiene que revisar con ojo crítico, pensando específicamente en el grupo con el que está trabajando, ¿no? Y siguiendo con esta lógica, retomando lo último que dijo Sofía en relación a tener en cuenta el grupo, tener en cuenta también el contexto, el momento del año en el que estamos trabajando ese tema, el tema que estamos trabajando, digo, no podemos escindirnos de la tarea docente por estos pedidos al chat, pero otra de las opciones que nosotras probando nos parecía que era interesante para trabajar tiene que ver con generar material didáctico. ¿Y a qué le decimos generar material didáctico? En este caso le solicitamos, por ejemplo, 3 pedidos y cada uno de ellos tenía un objetivo particular. Por ejemplo, en el primero le pedimos que cree una situación dilemática para la clase de filosofía de 5.º año de secundaria que permita debatir sobre el concepto de verdad, posverdad y fake news. La misma debe contar con 3 personajes que se encuentran ante un dilema en el que los 3 piensan algo distinto y deben tomar una decisión. Agrega 3 preguntas que podrían guiar el debate en el aula. A ver, ¿qué nos parece interesante de este tipo de pedidos? Que yo como docente puedo afinar lo más posible lo que quiero trabajar en el aula, sin quizá la necesidad de ponerme a escribir de cero, de vuelta, con esa hoja en blanco, un caso entero, ni buscar uno que ya esté escrito. Es más bien el punto intermedio en el que yo como docente pongo en juego todos los propósitos, el contenido y el conocimiento que tengo de un grupo para crear una situación que sea lo más adecuada a lo que ese grupo necesita para ese tema en particular.
Y de hecho, la situación que creó está bastante buena, a nosotros nos pareció que era interesante. eh, Pone la descripción de la propuesta, nos da los personajes y después nos da el dilema entero. Laura ha publicado una imagen comprometedora de una compañera de clase en las redes sociales, lo que ha provocado un debate en línea sobre la verdad, la ética y el respeto de la privacidad. Pablo y Ana se encuentran ante la difícil decisión de intervenir o mantenerse al margen. Y ahí nos arma la decisión, ¿no? El problema que se presenta, y es, deben decir si van a intervenir para corregir esa información o si permitirán que la imagen circule en redes sociales y asumirán las consecuencias. Una vez que nos arma toda la situación, nos describe muy bien los personajes, da algunas preguntas que pueden ser interesantes para debatir. Y acá vuelvo sobre lo mismo que decíamos antes. Yo como docente, si veo que esta situación quizá no es adecuada para el grupo en ese momento determinado, podría bien pedirle que reformule algún personaje, pedirle que tome, que determinada postura necesariamente esté. Podría pedirle que las preguntas del debate apunten más, por ejemplo, a la desinformación. Que hay un montón de intervenciones docentes que podemos ir haciendo con el chat para que la situación o la propuesta nos quede lo más adecuada posible a lo que estábamos esperando. En el segundo caso, le pedimos un juego de roles. Verán que son estrategias, y vuelvo a repetir, no es que el chat está inventando la pólvora en educación y eso no va a pasar, sino más bien son situaciones que quizá como docentes venimos utilizando y que a veces es difícil encontrar una que se adecue lo más posible al momento y al tema que yo quiero tratar con los estudiantes o que están viendo los estudiantes o el grupo que tengo en ese momento. Le pedimos un juego de roles. Y también lo que arrojó fue bastante interesante. Nos tiró tres grandes personajes, una líder sufragista, el representante de un partido más tradicional, y una inmigrante recién llegada. Cada uno de ellos tiene, para que cada estudiante o los estudiantes que tomen cada uno de esos roles, una descripción cortita y algunas preguntas para que ellos también puedan empezar a pensar e investigar en el rol de cada uno de esos personajes. Y por último, le pedimos una sala de escape para trabajar el cuidado del agua. Si ven, todos los pedidos que hicimos, y seguimos reiterando en esto porque es muy importante, tienen por lo menos una contextualización importante. El tema, el grado o el año, qué objetivos tenemos, qué necesitamos. Cuando le pedimos la sala de escape, le pedimos que nos diga los objetivos de esa sala, el guión narrativo, es decir, la historia de la sala, qué enigmas se van a resolver con sus soluciones correspondientes, los materiales necesarios y el recorrido de los estudiantes. Es decir, cuanto más específico sea el pedido, más se va a adecuar la respuesta a lo que estamos buscando. Sí, exactamente. No es que la inteligencia artificial viene a resolver todos los problemas de la educación, sino que es una herramienta más que al momento de planificar puede agilizar en todo caso la tarea docente o nos puede inspirar también para nuestro trabajo. Y habiendo visto estos ejemplos de cómo el chat puede ayudarnos a planificar algunas propuestas para nuestras clases, queremos mostrar posibilidades para el uso de inteligencia artificial dentro del aula con nuestros estudiantes. Un primer uso, y es uno muy conocido, tiene que ver con poder usar la inteligencia artificial como un motor de búsqueda. En este caso, para este ejemplo en particular, usamos Perplexity, que es una inteligencia artificial que, a diferencia del chat GPT, arroja varias fuentes en relación a un tema solicitado. En este caso, la pregunta fue ¿qué pasó en Argentina el 25 de mayo de 1810? Y ahí donde dice fuentes, me indica de dónde salió la información para la respuesta de este texto elaborado. Acá es necesario tener en cuenta que toda la información que le pedimos a la inteligencia artificial en estos casos toma información de lo existente en Internet. Entonces, al utilizar la inteligencia artificial como un motor de búsqueda, es interesante hacer con los estudiantes el análisis y el ejercicio de verificar y poder contrastar la veracidad de la información y las fuentes que arroja. Porque, como dije recién, toma información de lo que hay en Internet. Así como hay información que es válida, hay información que no lo es tanto.
Eh, por ejemplo, en este caso, una de las fuentes que me arroja es un video de YouTube. Ahí un ejercicio interesante sería, bueno, entrar a ese video, chequear cuál es el origen, quién creó ese video y qué contenido tiene para ver si efectivamente la información que me está dando es confiable o no. Bien, otra actividad posible con nuestros estudiantes es la de generar personajes. Acá hay alguna docente del Pestalozzi que trabajó o que está trabajando en crear personajes con sus estudiantes y la idea es, ahí se ponen en juego varias cosas. En un primer lugar podría ser trabajar el texto descriptivo, ¿no? Poder armar un texto lo más específico y descriptivo posible con la mayor cantidad de adjetivos y descripciones para que nos dé el personaje como lo esperamos. Y hay un montón de cosas a tener en cuenta. Si quiero o no, y un montón de acuerdos que podemos hacer con los estudiantes. Si quiero o no que esa imagen tenga fondo. Si quiero que sea de cara o quiero que sea de cuerpo completo. Si estoy hablando de una época específica o si veo la posibilidad que la inteligencia artificial arroja y ahí empiezo a decidir. Y hay un montón de cuestiones. Se puede trabajar, por ejemplo, vocabulario de idiomas también, en relación a los colores, el fondo, en relación a los objetos que puede haber en esa imagen. O el vocabulario también es algo que se pone muy en juego al momento de solicitar pedir una imagen. Por otro lado, escrituras de otro tipo de relatos. Acá, bueno, justo en una propuesta estamos trabajando con el hecho de las brujas y decidimos generar una imagen, por ejemplo, de cómo en esta aplicación de inteligencia artificial que se llama PicFinder, que es una generadora de imágenes también, ¿cuál es la noción de bruja? Nosotros pedimos vestido violeta, pelo naranja. Quizá en nuestro pedido es como bastante básico en relación a lo que todos imaginamos como una bruja, pero podríamos haber hecho el experimento de simplemente pedirle que nos dé una bruja y a ver qué pasaba, a ver cuál era la imagen que PicFinder tiene sobre una bruja. Quizá tenía vestido negro, quizá ahí hay múltiples posibilidades para empezar a trabajar un poco también, no solo la descripción, el vocabulario o la escritura o la escritura de otro relato, sino también ver qué es lo que la inteligencia artificial nos arroja ante un pedido determinado. Y ahí nos vamos adentrando en otras propuestas. Y también otra posibilidad es hacer que nuestros estudiantes, proponer que nuestros estudiantes conversen con la inteligencia artificial teniendo conversaciones simuladas, ¿no? Estas conversaciones podrían ser o con algún personaje ficticio, con algún personaje histórico o alguno tal vez inventado por ellos. Em, Acá en el primer caso se le pidió a la inteligencia artificial que responda como si fuera Darwin, ¿no? En un tono que corresponda también a esa época. Y acá podríamos trabajar o profundizar chequeando la información que esta inteligencia artificial nos arroja, ¿no? Y analizando cuál es el discurso. Acá tenemos la respuesta que nos dio el chat, que empieza con querido amigo, eh, y viene en formato de carta. Tenemos la respuesta y sería interesante rechequear que esta información sea válida, ¿no? Que no esté desinformando. Y en el segundo caso, se le solicitó tener una conversación en otro idioma que también puede ser útil para trabajar vocabulario específico o estructuras gramaticales en otras lenguas, ¿no? Tengamos una conversación en inglés y ahí tenemos el diálogo que se tiene con este chat para poder ir practicando, si se quiere, eh, el modo más conversacional del idioma. Y algo interesante también es que, por ejemplo, en este pedido, al final se le puede pedir que corrija, por ejemplo, si hubo algún error gramatical o algún error de pregunta. Digo, hay algo ahí del idioma que quizá no llegamos como docentes a tener conversaciones con todos nuestros estudiantes para que todos practiquen estructuras gramaticales. Bueno, una posibilidad es que tengan una conversación escrita para entender un poco la lógica de las preguntas, de las respuestas,
o bien a veces sucede que hay viajes de intercambio, bien para que practiquen algunas nociones básicas de preguntar dónde están algunos lados, saludar, decir gracias, decir estoy perdido, las nociones más básicas del idioma. Otra cuestión que nos parece importante para trabajar inteligencia artificial es que es necesario que analicemos con nuestros estudiantes todo lo que tiene que ver con los sesgos, las cuestiones éticas y filosóficas de la inteligencia artificial. Y es un poco lo que decíamos al principio de lo que no queríamos perder el foco. La inteligencia artificial no deja de ser una tecnología y una herramienta que está generada a través de decisiones, objetivos de personas. Todo lo que la inteligencia artificial nos arroje tiene por detrás ciertas decisiones políticas, culturales, sociales, que fueron tomadas por personas. No es una tecnología que por ser inteligente es neutral y natural, sino más bien se va generando a partir de un montón de decisiones. Entonces, una posibilidad es trabajar la inteligencia artificial desde todos sus sesgos y estereotipos. En este ejemplo, por ejemplo, hicimos que en realidad buscamos diferentes frases y analizamos cuáles son las imágenes que con cada una de esas frases se generan. Es importante trabajar con ellos y ellas esto que decíamos y transparentar que todos los conjuntos de datos que se utilizan para entrenar estos modelos pueden contener algunos sesgos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si los datos son incompletos, si no representan la totalidad de la población, quizá es un foco chiquito de población el que está representado en los datos que están cargados en esa inteligencia artificial. Quizá reflejan sesgos sociales que ya son existentes. Digo, reflejan un sesgo que vemos cultural y al estar cargados los datos de esa forma, lo que hacen es seguir repitiendo esos sesgos culturales. Eh, por otro lado, quizá reflejan también, y esto tiene que ver con la cantidad, como lo que decía Sofía recién, del lugar en el que nace esa inteligencia artificial. Probablemente los datos de Estados Unidos no sean los mismos que los datos de Japón, que los datos de Argentina. Entonces ahí también hay un sesgo que es necesario tener en cuenta. Nosotros hicimos el ejercicio con algunas frases y buscamos, por ejemplo, la palabra CEO. Y lo que aparece claramente son todas imágenes, por lo menos las 6 primeras, eran imágenes de varones. Entonces, seguramente todas las imágenes que esta inteligencia artificial llamada Crayon tenía sobre CEO cumplían con una característica que era la de ser varón. También, y como ya venimos diciendo, al ser creadas por personas influyen esos sesgos que son como más inherentes de los humanos que las diseñan. Y si los humanos que diseñan esa inteligencia artificial tienen la noción de que todos los CEOs son varones, probablemente los datos que se carguen en esa inteligencia artificial van a repetir y los algoritmos van a repetir esos sesgos. La segunda, buscamos personas haciendo tareas de la casa. Hay algunas nociones que en inglés, al no contener, por ejemplo, nos pasó con padre y madre, que en inglés hay una noción para hablar de pies en general, con padre y madre se nos, se nos rompía la posibilidad de analizar el sesgo. Cuando lo buscamos en inglés, podíamos visualizar qué tomaba como padre y madre de familia. Siempre es interesante hacer este ejercicio con los estudiantes y analizar críticamente toda esa información y no darla por válida. Digo, en este caso las imágenes, pero en todo lo que venimos presentando también. Es el trabajo que en realidad hacemos diariamente con nuestros estudiantes cuando hablamos de fuentes de información, cuando desde hace años buscan en Google, en Wikipedia y en un montón de sitios web información y hablamos con ellos de la importancia de desnaturalizar eso como válido necesariamente. En el próximo encuentro voy a hacer un comercial, en el próximo encuentro vamos a hablar un poco más de ciudadanía digital y todas las temáticas que tienen que ver con desinformación, fake news y todo el hábitat del ciberespacio y cómo nuestros estudiantes hoy están habitando el ciberespacio. Y un poco ya para ir cerrando y también poder habilitar ahí un espacio de consultas y comentarios. Como toda herramienta, ¿no? La tecnología que incluimos en nuestra práctica siempre va desde una perspectiva pedagógica, ¿no? Y para eso, inevitablemente, es necesario
poder dedicar el tiempo para probarla, para explorarla, solos o con otros docentes, o hacer el ejercicio de probar distintos pedidos con colegas, analizar cuáles son los resultados, poder ir testeando, ¿no? Y siempre trabajando en comunidad, ¿no? Hoy elegimos seleccionar algunos formatos y algunas herramientas de inteligencia artificial. La realidad es que fue una selección, porque la oferta es muy grande, por no decir infinita y variada, y todo el tiempo van surgiendo nuevas aplicaciones, o hay aplicaciones que van agregando funciones de la inteligencia artificial. Hoy usamos herramientas pensadas más en lo que es imagen y lo que es generación de texto, pero también existen para generar video, para crear sonidos, para generar efectos de voz, para realizar planillas de cálculo, para hacer presentaciones y un montón de otras opciones. Eh, pero bueno, siempre, y es la aclaración que venimos repitiendo creo que en todos los encuentros, tiene que ver el uso que le demos a partir de cuáles son nuestros objetivos pedagógicos y cuáles son los contenidos que queremos trabajar. Es lo que podemos investigar y adentrarnos en este tipo de inteligencia artificial, en este tipo de herramienta, para poder potenciar nuestras propuestas pedagógicas. Y por último, ya para habilitar un espacio ahí, hay algunas preguntas en el chat que queremos responder. Les vamos a dejar esta última diapositiva con algunos materiales para quienes les interese adentrarse más en el mundo de la inteligencia artificial desde una perspectiva educativa. Hay algunos materiales que responden a propuestas ya implementadas, por ejemplo, que es proyectos prácticos de IA para el aula. Ahí creo que Me Juli se parece. cortó. Juli Sigo, se cortó sí, la conexión con Bien, Juli. Sí, sigo. Creo que se quedó mientras presentaba Humania, que es un material sí. creado por chicos.net, que también hay toda una propuesta para trabajar con inteligencia artificial enfocada, ¿no? Y anclada en contenidos curriculares, que es muy interesante para esto, ¿no? Hacer el ejercicio y que no sea eh, traer la inteligencia artificial como la solución o la innovación, si se quiere, sino desde un sentido crítico que también se puede transparentar con nuestros estudiantes. No, no es hoy vamos a ver una herramienta mágica que me permite generar imágenes, sino que además de generar imágenes podemos analizar qué hay detrás, ¿no? de esa herramienta, que son herramientas que originalmente fueron pensadas con fines comerciales, no con fines educativos. Con lo cual siempre está ahí el guiño para pensar cuál es la potencialidad que tiene, a pesar de que su sentido original no sea el mismo, ¿no? Pero bueno, un poco eso es como la selección que hicimos dentro del mundo de la inteligencia artificial, como para hacer un primer acercamiento de las distintas posibilidades que se van abriendo, y obviamente seguramente ustedes puedan ir pensando nuevas propuestas también para trabajar con estas herramientas. No. Bueno, Sofía, Julieta, muchísimas gracias otra vez. Siempre nos dejan llenas de cosas que nos dan ganas de rápidamente meternos y empezar a experimentar. Creo que, bueno, eh, uno se va apasionando con esto también, pero bueno, me parece fundamental lo que ustedes dicen de no perder la perspectiva pedagógica, exactamente, el objetivo pedagógico de todas estas cuestiones, pero sin ninguna duda nos abren un campo increíble y me parece que, bueno, muy rico para aprovechar. Así que gracias otra vez. Nos vemos el 10 de abril en el último taller de este ciclo, que seguramente va a ser súper interesante también. Así que bueno, muchísimas gracias también a todos los participantes y todos los participantes por habernos acompañado. Y bueno, nos vemos pronto.